Buenas tardes. Bienvenidos a esta charla en la que pretendemos aproximarnos a esta vía de conocimiento que quizás a algunos nos resulte más cercana, a otros más lejana, ¿no? Pero venimos aquí a hacer un viaje a través de la terminología que circunda a este viaje espiritual. Bien, hemos titulado la conferencia Sufismo, la vía del corazón. ¿Por qué es una vía? Porque es una de esas tantas vías que pretenden decirnos o pretenden desvelarnos qué somos cada uno de nosotros mismos, ¿no? Y qué hemos venido a hacer. ¿Por qué es una vía? Pues fijaos, es una vía porque muchas veces se ha descrito al sufismo como realizar un safari, y aquí tenemos el primer término, un safari a través de nuestro ser. Safari viene de la palabra árabe safar, que significa viajero. Entonces uno realiza un safari a su ser, a conocer su corazón y a tratar de purificarlo. ¿Y cómo se imagina uno a un viajero? ¿Cómo se imagina uno a un nómada? Uno se imagina a un nómada ligero de equipaje, ¿no? Y fijaos de qué manera tan bella describe Rumi el sufismo. Rumi va a decir que es un viaje de un solo paso, salir de nosotros mismos. Fijaos qué belleza, salir de nosotros mismos. ¿Y qué es ese salir de nosotros mismos? Nos está hablando de salir de nuestra pequeña subjetividad, de lo que creemos que es el mundo, de esas creencias limitadas que tenemos acerca de aquello que nos sucede, de quiénes somos nosotros mismos. Nos está diciendo, amplía la mirada, amplía tu corazón y trata de descubrir esa realidad real de la que se nos va a hablar en el sufismo. Bien, por otro lado nos hablan del corazón. El corazón no se refiere exactamente a lo que podemos entender hoy como el asiento de las emociones o de los sentimientos, sino más bien a ese corazón como una residencia o aquel lugar donde reside nuestro ser más profundo. Y quizás algunos de nosotros tengamos en mente esa imagen del peso del corazón, de los egipcios. ¿Qué es lo que se pesaba en el peso del corazón? La pluma de Maat, la pluma de la justicia, y el corazón. ¿Qué forma tenía el corazón? Tenía la forma de una vasija, de aquello que contiene algo. ¿Qué es lo que contiene nuestro corazón? Contiene nuestras intenciones, contiene nuestros anhelos del alma, nuestras vivencias, aquello con lo que nos hemos dirigido a la vida y aquello con lo que nos hemos dirigido al otro, ¿no? Entonces, el corazón en las civilizaciones antiguas representaba algo mucho más profundo de lo que entendemos hoy. Y la palabra sufismo es una palabra casi niña, porque tuvo su origen en el año 1821, puesto que un protestante alemán, estudiando lo que conoceríamos como la ciencia del tasawuf, le puso ese nombre a esta ciencia, precisamente para que nos resultase más cercana, ¿no? Es la ciencia del tasawuf. Este protestante dice, bien, voy a coger un nombre que a los occidentales nos resulte más fáciles, y escoge sufismo. ¿Por qué escoge la palabra sufismo? Vamos a ver un poco de cerca qué etimología o a qué nos conduce ese suf, ese término suf. Pues la primera acepción sería que el suf significa lana. ¿Y qué es la lana? La lana es la vestidura de los profetas, es la vestidura de la humildad. ¿Y qué es una persona humilde? Si nos acercamos a la etimología de la palabra humildad viene de humus, de tierra. Es aquel que es consciente de que está de paso en este mundo, de que viene a transitar la tierra para luego marchar. Bien, es aquel que tiene conciencia de viajero, aquel que ha tomado conciencia de aquello que nos dicen en el miércoles de ceniza. Nos dicen, polvo eres y en polvo te convertirás, ¿no? ¿Estás aquí para qué? Para recoger experiencias, para recoger estados del alma. ¿Cuál sería otra acepción? Otra acepción es la de sufa. Sufa significa, perdón por la pronunciación en árabe, me disculpo porque sé que aquí algunos de vosotros conocen la lengua. Sufa significa banco. Los sufíes son aquellos que en los comienzos del Islam quisieron sentarse en el banco delante de la casa del profeta.
Esto es simbólico, ¿no? Lo que viene a decir es que quisieron estar cerca de la fuente primigenia de sabiduría. Son aquellos que tienen conciencia histórica de lo que están viviendo, ¿no? Y nos llaman precisamente a eso, a tener conciencia histórica de lo que estamos viviendo nosotros. Porque a veces percibimos la historia como espectadores, ¿no? Como aquello que pasa así por delante de nosotros y que nosotros parece que no podemos intervenir en ella, ¿no? Pero los sufíes nos dicen, nosotros somos motores internos de la historia. Cada uno de nosotros puede construir la historia. Otra acepción de esta palabra suf sería la de zafá, que es el verbo purificar. Los sufíes, como ya he dicho antes, son aquellos que quieren purificar su corazón, aquellos que quieren limarlo, ¿no? Y nos habla de tener un compromiso interno y constante con ese descubrimiento de quiénes somos. La purificación, nos lo decía Plotino, decía, purifica y esculpe esa figura que hay en tu interior. Ve esculpiéndola día tras día, porque así es como se realiza el conocimiento, día tras día, con un compromiso continuo. También nos hablan de Saf. ¿Qué es Saf? Saf es la fila. Los sufíes son aquellos que están en primera fila. ¿Por qué? Porque son aquellos que quieren escuchar a la vida, a ver qué quiere decirme, a ver qué puedo aprender. Son aquellos que serían los primeros en levantarse si se piden voluntarios, ¿no? Son aquellos que quieren estar cerca de la fuente primigenia. Bien, y este último término, etimológicamente no es correcto, pero un sabio sufí habló de, digamos, de una comparación entre los sufíes y los filósofos. ¿Por qué? Porque los sufíes son aquellos que aman la sofía, aquellos que aman la sabiduría, aquellos que están entregados al conocimiento. Y por etimología no, pero por contenido sí que podríamos decir que un sufí es un filósofo, en el sentido tradicional del término, ¿no? En el sentido antiguo y sobre todo en el sentido originario del mismo. Un sabio sufí, que es Abu Hamed al-Ghazali, el Algacel de los latinos, una vez dijo, la ciencia del sufismo no consiste en saber, consiste en saborear. Bien, ¿por qué nos habla de esto? Porque al-Ghazali, que era uno de los mayores filósofos que en el siglo XII, él fue uno de los maestros por excelencia de la madrasa de Bagdad. Era un hombre conocidísimo, un hombre famosísimo en su entorno, al que acudían miles y miles de jóvenes a sus clases para poder escucharle, pero resulta que él tuvo una crisis, porque un día percibió que aquello de lo que hablaba no era aquello que predicaba, sino que el conocimiento que le estaba impartiendo, lo estaba impartiendo en parte desde su ego, desde ese pequeño ego que quiere recibir aprobación, que quiere recibir halagos, ¿no? Entonces se da cuenta de ello y dice, bien, mi corazón está opacado, ¿no? Está opacado por mi ego. Tengo que realizar un compromiso con mi corazón y aprender a purificarlo. ¿Cómo? Estudiando todas las escuelas de conocimiento que había en su época. Entonces él va transitando a través de las diferentes escuelas y a todas les encuentra una pega. Era un hombre muy sabio, muy docto. Decía, bien, esta escuela es demasiado sectaria, esta escuela es demasiado pulcra, ¿no? Esta escuela es demasiado superficial. Hasta que de repente topa con el sufismo y se da cuenta de que las personas del tasawuf, los sufíes, verdaderamente se comprometen con aquello de lo que hablan. Entonces su biografía es bellísima porque habla precisamente de ese tránsito interior, de cómo su alma vive ese completo desengaño, ¿no? A través de ese recorrido por las diferentes escuelas. Y cómo cuando él encuentra a los sufíes dice, bien, esto es la ciencia del sabor. Además él dice que es una ciencia, porque dice, tú verdaderamente si te comprometes con lo que te dicen los sufíes, vas a recorrer los estados de alma de los que te hablan, cosa que no he visto en ninguna otra escuela, ¿no? Bien, ¿cuándo hemos experimentado nosotros el sabor? Lo hemos experimentado cuando vivimos el amor, ¿no?
¿no? A nosotros nos pueden hablar del amor, como por ejemplo cuando cursamos literatura y quizás nos leen un poema de Lope de Vega que nos dice que el amor es mostrarse alegre, triste, humilde, altivo, enojado, valiente, fugitivo, satisfecho, ofendido, receloso, creer que un cielo en un infierno cabe, dar la vida y el alma a un desengaño. Esto es amor. Quien lo probó, lo sabe. Claro, quien no ha vivido ese amor no entiende a Lope de Vega y bien se anticipa a él porque dice, quien lo probó lo sabe. Quien ha tenido el sabor va a tener el saber del amor, ¿no? Va a tener la experiencia. Nosotros a veces confundimos nuestras ideas intelectuales con aquello que verdaderamente tenemos en nuestro corazón. Nosotros no somos lo que pensamos, no somos nuestras opiniones acerca de las cosas, somos lo que vivimos, somos aquello con lo que nos comprometemos, aquello con lo que tenemos un verdadero lazo, ¿no? Eso es de lo que nos hablan los sufís. Y es muy curioso porque cuando uno quiere realizar un viaje, uno puede estudiar el terreno al que quiere ir de arriba abajo, ¿no? Se puede ver miles y miles de mapas. Bueno, pues yo voy a realizar esta serie de curvas, ¿no? Ahora con el Google Maps, que se mira todo, realizaré primero esta recta, luego estas curvas, pero luego el camino es otra cosa, porque cuando uno está allí, uno está verdaderamente recorriendo ese mapa ya no es algo ajeno, sino que es algo de lo que nos apropiamos y se rompe la barrera entre el objeto y el sujeto. Se convierte en una unidad de experiencia. Y Borges, muy acertadamente, tiene un microrrelato, que lo voy a leer muy brevemente, parte de él, en el que nos va a alumbrar precisamente acerca de que toda descripción y todo mapa siempre se va a quedar corto ante un verdadero conocimiento, ¿no? Ante una verdadera experiencia. Nos dice, en aquel imperio, el arte de la cartografía logró tal perfección que el mapa de una sola provincia ocupaba toda una ciudad y el mapa del imperio toda una provincia. Con el tiempo, estos mapas desmesurados no satisfacieron y los colegios de cartógrafos levantaron un mapa del imperio que tenía el tamaño del imperio y coincidía puntualmente con él. Siempre que ha acertado Borges, ¿no? Nos podemos acercar a la sabiduría a través de libros, leernos 2000 libros acerca de algo, vernos 200 vídeos de YouTube que se ve ahora la gente, escucharnos 200 podcasts, bien, hasta que no transitemos con los pies descalzos, la senda del conocimiento no la vamos a conocer. Hasta que no tengamos ese sabor, esa experiencia de verdad, no vamos a saber de lo que hablamos. Y por eso hablamos a veces de llegar hasta el finisterre de las palabras, porque uno puede transitar hasta el finisterre, pero lo que viene a simbolizar el conocimiento, ese mar amplio que se abre entre nosotros, ese misterio que solo podemos saborear a través de la vivencia, eso solo lo podemos vivir si nos implicamos. Mirad, no me puedo detener en ello, pero dentro del sufismo existen dos vías, y una de ellas es la que comienza en el Jorasán, que es un lugar, ¿no? El sufismo del Jorasán es el que se llama el sufismo embriagado, y nos habla de una metáfora bellísima, que es la metáfora de la falena, la metáfora de la mariposa. Y dice, la falena ansía quemarse con el fuego del conocimiento, quiere comprometerse hasta tal nivel que quiere fundirse con lo amado. Y mirad, porque Rumi ya lo dice con unas palabras tan bellas, nos advierte, no te contentes con las llamas vistas desde lejos, ni con las palabras que otros susurran sobre el calor. El fuego no se comprende con ojos o descripciones, solo quemándote sabrás qué significa arder. El libro te dice que el fuego es calor, pero ¿qué sabe tu piel de esas palabras? Pon tu mano en las llamas y entenderás lo que ninguna lengua puede explicar. El saber es un puente, no una morada. Cruza, no te detengas a contar los pasos. Quema tus dudas, tus certezas y camina descalzo por el sendero de la verdad. El verdadero conocimiento no es seguro. Es un salto hacia el corazón del incendio. Es dejar que tu yo arda hasta que solo quede la luz.
¿qué podemos añadir, ¿no?, a este poema? Ya habla por sí solo. Bien, existe otra metáfora muy bella que utilizan los sufíes, que es la metáfora de la montaña. Y la utilizan en dos sentidos, ¿no?, con dos acepciones. Fijaos, la montaña es el esfuerzo que realiza la tierra por unirse al cielo. ¿Qué sería en un sentido la montaña? La montaña son aquellos sabios, aquellos seres humanos que se han comprometido con la vida, que se han comprometido con ellos mismos y que han escalado hasta las cumbres para luego traernos el conocimiento. ¿A dónde nos traen ese conocimiento? Nos lo traen al valle, donde nos encontramos cada uno de nosotros, ¿no? Donde algunos de nosotros hemos olvidado que existen las montañas, que existen seres humanos que se han sacrificado por traernos ese conocimiento. Como decía Platón, ¿no?, el conocimiento de las cumbres, el conocimiento que se adquiere fuera de la caverna, nos sirve ¿dónde? Dentro de la caverna, nos sirve en el valle, donde nosotros nos confundimos, donde los caminos parecen el mismo pero no lo son. Y claro, en la montaña todo se ve con una distancia, ¿no? Además es un símbolo que utilizan los estoicos, el de subirse a la montaña interior, que va a ser precisamente la otra acepción. También nosotros tenemos una montaña interior. En cada uno de nosotros existe un lugar alto, existe una acrópolis interior, un lugar desde donde podemos observar. Y ese conocimiento a veces se adquiere, parece ser como a través de la intuición, ¿no? Uno a veces está viviendo algo y de repente capta una verdad. Esa verdad que capta la debemos atesorar en nuestro corazón, porque luego bajaremos a nuestra cotidianidad, bajaremos a nuestro valle interior y quizás olvidemos esa verdad que atesoramos en las cumbres. ¿Y qué sucede con una montaña? ¿Una montaña tiene solo una vía de ascenso? No, tiene muchas vías. El conocimiento se puede adquirir a través de muchas vías de conocimiento. Y eso es precisamente lo que se predica en esta escuela. Cuando uno en el primer curso atraviesa todas las diferentes civilizaciones, el mensaje que se trata de transmitir es que a través de la aparente diversidad hay una unidad. Hay una unidad que nos acerca. Quizás nombremos las cosas de diferente manera, pero ¿qué es un nombre al lado de lo que uno vive en el corazón? ¿Qué es un nombre al lado de entenderse con otro ser humano, ¿no? Y hay un valle, bueno, es una cumbre muy bella en Budapest. Aquellos que hayáis estado en Budapest quizás lo habéis visto. Es un parque que se llama el Parque de los Filósofos, precisamente. Y es un parque que en la cumbre hay 8 líderes de caminos espirituales alrededor de una esfera. Fijaos qué símbolo. Nos está hablando de que los sabios ven todos desde el mismo lugar. Ahora, ¿ven lo mismo? No siempre. Uno sí ve, además, si uno ve la imagen viva, ¿no?, es una esfera y cada sabio va a ver una de las caras de la esfera, no la va a ver en su totalidad. Ahí es donde uno puede entender la diversidad o aparente diversidad que hay en los diferentes caminos de sabiduría. Bien, es importante que nosotros, dentro de nosotros haya un cofre de oro que atesore esos conocimientos que hemos adquirido en la montaña. Es muy importante y para ello es importante cultivar la memoria y los sufís nos van a hablar de la memoria. Bien, ¿quién nos espera en la cumbre del camino sufí? En la cumbre del camino sufí nos espera Mohammed, el profeta. Y entonces, ¿cuáles son las dos características que destacan los sufíes de Mohammed? Por un lado, nos señalan que es puro. ¿Por qué es puro? Pues nos imaginamos, y además utilizan el símbolo de la flauta ney, como de una caña hueca. Es puro porque en él se puede leer la vida, porque es una manifestación de la sabiduría. Y aquí voy a traer a la Santa Teresa de Jesús, ¿no? Porque a Santa Teresa de Jesús es muy característico este episodio. Existe un momento en su vida en que la Inquisición le arrebata algunos libros, ¿no?, porque consideran que no están, bueno, sí, que no profesan la religión, ¿no?, católica. Entonces ella queda muy triste porque le han arrebatado esos libros.
Y le pregunta a Jesús, ¿y ahora qué hago? Porque ella pensaba que era a través de esos libros que ella conectaba con la sabiduría. Y le va a decir Jesús, yo te voy a dar libro vivo. No necesitas leer de un libro físico, te voy a dar libro vivo. Y eso es precisamente lo que es Mohammed, libro vivo. Leen la vida sin necesidad de un intermediario. Y por eso la otra característica, nos hablan de Mohammed como un ummi. ¿Qué es ummi? Un iletrado, un analfabeto. Pero nosotros bien sabemos que Mohammed era comerciante. Comerciaba, ¿no? Tenía que tener ciertas nociones básicas de matemáticas. ¿A qué se refiere entonces cuando se habla de que era analfabeto, de que era iletrado? Estamos hablando de que no le añadía letra al libro sagrado de la vida. ¿Cuándo añadimos nosotros letra a la vida? Cuando la interpretamos a través de nuestra mirada, a través de nuestra mirada, que es muy corta. Es muy corta y muy poco sabia, ¿no? Porque miramos a través de una mirilla muy pequeña en muchas ocasiones. Pero nos está diciendo, debemos purificarnos para aprender a leer en el libro de la vida. Por eso Marco Aurelio nos dice, quedaos con las primeras impresiones. ¿Alguien te ha insultado? Quédate con eso. Todo lo que después le añades, esa persona me odia, esa persona está molesta porque me envidia, o porque el otro día yo le hice tal o cual gesto, todo eso es letra que nosotros le añadimos a la vida. Entonces nos está diciendo, aprende a escribir, vuelve a aprender a escribir, vuelve a aprender a leer en la naturaleza. Y por eso el sufismo predica una pedagogía del vaciamiento interior. No es un vaciamiento de quedarse con nada, no nos confundamos, sino de refinar qué es aquello que tenemos dentro de nosotros. Y por eso viene otro término, que es el de fakir, el de pobreza. Nos dicen, uno tiene que ser un fakir. ¿En qué sentido uno debe ser pobre? No porque uno no es pobre porque no posea, sino porque no es poseído por nada. Nosotros a veces pensamos en las posesiones como posesiones materiales, pero a nosotros nos poseen estados de conciencia, nos poseen pensamientos, nos poseen emociones, muchas veces sensaciones también negativas. ¿Qué es aquello que nos posee? Nosotros nos revisamos todos los días, nos preguntamos, porque muchas veces creemos que nosotros venimos aquí a la vida a poseer cosas, ¿no? Pero cuando nosotros poseemos algo, ese algo nos posee de vuelta. Entonces, ser pobre es aceptar las cosas que nos llegan en su momento y las cosas que se van también. Es estar con las manos abiertas, dispuesto a acoger y a dejar ir, porque lo que nos causa dolor precisamente es el estar agarrados a aquello que la vida nos presta en un momento. ¿Y por qué nos lo presta? Porque lo necesitamos, pero también nos lo arrebata porque no lo necesitamos. Nos lo arrebata para enseñarnos algo, pero nosotros nos apegamos, ¿no? Y claro, bien sabemos que para transitar nuevos puertos interiores, nuevos paisajes del alma, tenemos que soltar amarras, tenemos que soltar aquello que nos posee. Y para ello nos vuelve a deleitar Rumi con unos versos. Dice, hay que abandonar muchas estancias a fin de que un día el viajero llegue a su verdadero hogar. ¿Qué son esas muchas estancias? Esas muchas estancias son aquello que nosotros consideramos verdadero, esas creencias que tenemos de lo que somos nosotros mismos. Ah, no, bien, yo soy esto. Y uno ya de repente se delimita completamente en su vida y no está abierto, no abre su corazón a ver qué es aquello en lo que se puede convertir. ¿Qué mensaje particular le tiene reservada la vida a cada uno de nosotros, ¿no? Y nos hablan para ello, bien, porque uno puede decir, bien, ¿y cómo se hace todo esto? Pues ellos nos hablan de una receta infalible, que es lo que se llama el tawhid, el principio de unidad, el la ilaha illallah. ¿Qué es el la ilaha illallah? Nos está diciendo, no hay más Dios que Alá, no hay más Dios que Dios, o también no hay más realidad que la realidad real. O sea, cuando nosotros ponemos nuestra letra sobre la realidad, no estamos viéndola.
¿Y qué significa que no hay más Dios que Dios? Significa que si nosotros en el centro de nuestra vida no ponemos a lo más elevado que podemos concebir, nuestra vida se va a desordenar. Nosotros ponemos en el centro de nuestra vida el dinero, el trabajo, las personas a las que amamos. ¿Y qué pasa con nuestra vida? Que se desordena. ¿Por qué se desordena? Porque aquello que hemos puesto en el centro no depende de nosotros. Tiene su propia vía, es libre. Lo que depende de nosotros somos nosotros mismos y sobre todo comprometernos con que aquello que hay de más elevado en nosotros cada vez se eleve más. Que cada vez concibamos algo más grande, ¿no? ¿Por qué? Porque sacralizamos lo que no es sacro. Por eso tenemos ídolos, por eso nos hablan de los ídolos. ¿Qué son los ídolos? Aquello en lo que depositamos nuestra confianza. Nosotros pretendemos vivir de la fuente primigenia, de los pozos que vienen desde el cielo, ¿no? Pero que no tienen ese sabor a verdad. El amor que nosotros experimentamos en la vida no podemos pedirle lo eterno. No podemos pedirle lo eterno porque es mortal. Por esa simple razón no podemos pedírselo. Y por eso tenemos que comprometernos a saber situar en el centro de nuestra vida aquello más elevado. Eso es lo que nos dice Ortega y Gasset cuando nos dicen yo soy yo y mi circunstancia. No yo soy yo, mi circunstancia, mis seres queridos, todo ahí en el medio. No, en el medio debo estar yo, para aquello que me circunde sea aquello que parte de mí, que sale de mí. Debo tener un centro, no podemos tener muchos centros de interés, debemos tener un centro y desde ahí partir a lo lejano, partir a lo ajeno. Y precisamente, ¿cómo nos lo explican? ¿No? Porque nos lo explican de una manera muy bella los sufís. Nos dicen, todos nosotros y la vida es teofanía. ¿Qué es teofanía? Viene de theos, de Dios, y faná, aquello que se muestra, ¿no? La vida es Dios, cómo Dios se muestra a nosotros y también nosotros mismos somos un rostro de Dios, una de las partes de Él. Y claro, dice, Dios quiere conocerse, por eso crea el mundo. Entonces, cuando nosotros sentimos el anhelo de conocernos a nosotros mismos, no somos nosotros quien lo siente, sino esa parte divina a través de nosotros, que ha recordado su camino, ha recordado qué debe buscar. Y por eso, de esa manera tan bella, nos dicen, Alá tiene 99 nombres, 99 maneras de ser nombrado. Todos esos nombres son Él, pero ninguno le abarca. Nos dicen, ¿qué le pasa a esos nombres? Que están tristes porque han sido olvidados. Y lo que nos dicen es, cada uno de nosotros vendríamos a ser estandarte vivo de uno de los nombres. Nombres como puede ser el compasivo, el misericordioso, el justo, el bello, ¿no? El sabio. Cada uno de nosotros, digamos, plasmamos de una manera particular ese rayo de sol, esa divinidad. Entonces, ¿cuál vendría a ser nuestra misión? La misión es encontrar cuál es el rayo que nos caracteriza, cuál es el nombre que nos nombra, ¿no? Y cómo podemos nombrarle, cómo podemos entonces hacer patente a ese nombre a través de nuestros actos, a través de una vivencia real, ¿no? Diciendo, bien, yo me identifico con lo bello, voy a tratar de plasmar lo bello en nuestros actos. Vemos que es algo muy elevado el sufismo. Y dice Rumi, le dice a sus discípulos, vosotros bizqueáis, donde veis dos hay uno. Estáis confundidos, bizqueáis. No veis la unidad a través de la aparente diversidad. Y claro, les advierte, ¿qué es lo que nos está advirtiendo? Que nuestra mente es dual, que nuestra mente siempre va a haber dos. Nuestra mente ve a través del raciocinio, ve a través de las diferentes raciones de nuestra vida. Vemos como nuestra vida a partir de capítulos, ¿no? Pero no vemos ese todo unitario que la transita. Y es como escuchar notas sueltas de una sinfonía. Nuestras circunstancias, lo que nos sucede en la vida, vendrían a ser como notas de una sinfonía. ¿Qué debemos hacer? Limpiar nuestros oídos para poder escuchar la melodía de la vida, para escuchar la voz del silencio, que es aquello que se habla, ¿no? En nuestro primer curso.
aquella voz que nos habla de esa relación armónica que existe entre las diferentes partes de nuestra vida. Porque cuando uno escucha la relación armónica va a comprender el sentido. Y eso es lo que a veces nos dicen, bueno, cuando ya estés en los últimos momentos de tu vida, estarás sobre la camilla y verás toda tu vida pasar y la comprenderás. Bueno, pero hace falta que nos muramos. Por eso se habla de la muerte metafísica, de morir en vida. Morir en vida es aprender a ver esa unidad, volver a nacer, ¿no? A ese nuevo estado de conciencia. Y entonces, ¿qué sería ordenar? Esto se lo dedico a Beatriz. ¿Qué sería ordenar? Que le gusta tanto el orden. Escuchar las cadencias de la vida. Aprender a escuchar aquello que nos dicta la vida. En vez de nosotros imponer, que es lo que hacemos, no, yo es que quiero que la vida sea esto, yo quiero que en mi vida pase esto. Decía Hamza Yusuf, que es un doctor del Islam, que sus conferencias son bellísimas, decía, cuando nosotros nos enfadamos con Dios, nos enfadamos con la vida, nos enfadamos con aquello que debe suceder necesariamente. Cuando a nosotros nos desagrada algo es porque nos falta comprensión. Entonces, cuando nos enfadamos, cuando estamos a disgusto, lo que tenemos que preguntarnos es ¿qué parte de la realidad no estoy comprendiendo? O al menos tener paciencia para estar abierto a comprenderla en un futuro, ¿no? Bien, y por eso tenemos que, dicen ellos, tener una mirada unificada, tener un tawhid, unificar nuestras intenciones, dirigirnos hacia algo, tener un oriente en nuestra vida, saber dónde está nuestro oriente, que no amanezcamos y en cada amanecer nuestro oriente esté en un lugar, saber dónde están las coordenadas interiores para saber hacia dónde nos estamos dirigiendo. Que cada día no sea una nueva vida, ¿no? Y bien, por eso se dice que los senderos, que todas las sabidurías, y esto bien lo sabe mi maestro, que son insistencialistas, insisten siempre sobre lo mismo. Uno dice que siempre igual, ¿no? Uno lee los libros de sabiduría, conócete a ti mismo, purifícate, parece que siempre digan lo mismo. Dicen lo mismo porque nuestra mirada no ha profundizado, por eso nos parece que dicen lo mismo. Es nuestra mirada la que es repetitiva, por eso nos cansamos de nuestra lectura de la vida, por eso tropezamos siempre con la misma piedra, porque no hemos purificado nuestra mirada. Son insistencialistas porque el ser humano, que es más o menos insan en árabe, ¿no?, está unido a la raíz etimológica del olvido. El ser humano es olvidadizo por naturaleza. Bien lo sabemos, ¿no? Estamos constantemente olvidando. ¿Qué hemos olvidado? Hemos olvidado la verdad, y aquí soy yo insistencialista. En griego, verdad es aletheia. ¿Qué es aletheia? Aletheia está compuesto del verbo lethos, del leteo, del agua del olvido que bebemos antes de encarnar y de la alfa privativa, ¿no? Entonces, la verdad vendría a ser recordar. Hemos olvidado aquello que debemos recordar. Hemos olvidado quiénes somos. Hemos olvidado quién es nuestro ser. Y para eso ellos nos hablan de hacer dhikr, de hacer recuerdo constante. Y nos dicen, ¿qué es lo que recordamos? Esto nos lo dicen los sufís y nos lo dicen muchas vías de conocimiento. Debemos recordar el pacto primordial que realizó nuestra alma antes de encarnar. Nos dicen que Alá le preguntó a las almas, ¿acaso no soy yo vuestro Señor? Y nosotros respondimos, sí, lo eres. Entonces el sufí es aquel que tiene presente esa pregunta, aquel que escucha siempre, ¿acaso no soy yo vuestro Señor? Y es lo mismo que escuchó San Francisco de Asís cuando escuchó a Dios preguntándole, ¿a quién quieres servir? ¿Al siervo o al Señor? ¿A qué parte de ti quieres servir? Entonces, cuando nosotros tenemos presentes esa pregunta, es como un constante recordar que debemos dirigirnos hacia las laderas de las montañas, poco a poco, poco a poco. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la respiración. Ellos dicen que la respiración es un método de dhikr. ¿Por qué?
porque nos ayuda a tomar conciencia que no somos nosotros los que respiramos, sino que somos respirados por la vida. Es la vida la que pasa a través de nosotros, no somos nosotros los que vivimos, no somos nosotros los que decidimos vivir, sino que simplemente la vida pasa, nos cede unas experiencias, nos cede unas vivencias y nuevamente vamos a otros puertos, ¿no? Bien, y nosotros respiramos para cada instante, comemos para después, descansamos para después, pero respiramos en cada instante. Y por eso Rumi llamó al sufí hijo del instante. Es aquel que tiene conciencia de lo importante que es el ahora, aquel que vive en el presente. ¿Y cuándo se vive en el presente? También cuando uno danza. La danza es un arte que no deja nada para después, sino que lo da todo en el preciso momento. Y por eso ellos crearon ese arte del derviche danzante, ¿no? Que es el protagonista de nuestro cartel, ese derviche que gira. ¿Y cómo gira? Eso es muy bello. Ellos primero dan una vuelta en un círculo y luego se sitúan en el centro, de su ser. Esto es todo muy simbólico. Y luego apoyan el talón izquierdo en el suelo y comienzan a girar en el sentido contrario a las agujas del reloj. ¿Qué es el talón izquierdo? El talón izquierdo es el talón que condenó a Aquiles. Es la parte de nuestro cuerpo que está más apegada a la materia, aquella que se apoya en lo material, pero también nos están recordando algo, nos están diciendo nosotros irremediablemente pertenecemos a esta tierra, pero algo dentro de nosotros puede elevarse a otras montañas, ¿no? Puede elevarse a otros lugares en los que todo se ve de una manera más clara. Y yo os quería invitar con esta breve charla, con esta conferencia, a que os convirtáis en hijos del instante, a que os convirtáis en viajeros, que os convirtáis en nómadas, que si queréis nos acompañéis en este curso de filosofía que va a iniciar, que nos acompañéis en este viaje. ¿Para qué? Para ir transitando poco a poco la montaña, con esos numerosos viajeros que tiene esta escuela de filosofía, viajeros que un día se atrevieron a ver qué hay más allá del valle, ¿no? ¿Qué hay más allá de los árboles? ¿Qué hay más allá de la diversificación? ¿Dónde está la unidad aparente a través de la aparente diversidad? Y os invito a ello, ¿no? Y por último me gustaría regalaros unos versos de Ibn Arabi que nos invitan a abrir nuestro corazón, a acoger nuevas formas. Posiblemente muchos de vosotros lo conozcáis o lo hayáis escuchado. Dice: hubo un tiempo en el que rechazaba a mi prójimo si su fe no era la mía. Ahora mi corazón es capaz de adoptar todas las formas. Es un prado para las gacelas y un claustro para los monjes cristianos, templo para los ídolos y la Kaaba para los peregrinos. Es recipiente para las tablas de la Torá y los versos del Corán, porque mi religión es el amor. Da igual, a donde vaya la caravana del amor, su camino es la senda de mi fe. Muchas gracias.